Si analizamos la situación de la educación a nivel global, vamos a constatar que existe un vínculo directo entre educación y desarrollo. Los países ricos invierten cada vez más para mejorar la calidad de la educación que se imparte, lo cual, a su vez, propicia un mayor desarrollo económico. Estos países parten de la premisa de que una educación de buena calidad promueve profesionistas exitosos que generan conocimientos nuevos, y que estos conocimientos se convierten a su vez en tecnología de punta que los vuelve más competitivos y exitosos. En cambio, los países subdesarrollados invierten menos en educación, y con una educación de baja calidad, el único resultado que obtienen es una enorme cantidad de analfabetas funcionales que pasan hasta 9 años en la escuela y terminan siendo incapaces de comprender lo que leen o son incapaces de realizar operaciones matemáticas complejas. Y los pocos que logran realizar estudios universitarios egresan con conocimientos mediocres que mantienen al país sumido en la pobreza. Como ejemplo de esta situación, tomaremos a dos países: a Costa Rica, un pequeño país latinoamericano cuyo pobre sistema educativo no le ha permitido despegar, y a Corea del Sur, otro pequeño país que pasó de ser una nación agrícola extremadamente pobre en 1950 a convertirse, gracias a la educación, en un actor de primer rango de la economía y la política mundial. Comencemos analizando la situación de Costa Rica. Es un país del sur de América Central, bordeado al norte por Nicaragua, al sur por Panamá, al este por el Mar Caribe y al oeste por el Océano Pacífico. La superficie total del país es de 51,000 kilómetros cuadrados. Su capital es San José. Es el quinto país más poblado de América Central, con cerca de 5 millones de habitantes. Los pobladores de esta nación centroamericana son el resultado de un extenso mestizaje entre indígenas, españoles, sefarditas y africanos. Según el censo 2011, el 2.41% de la población de Costa Rica se declaró amerindia. Las poblaciones autóctonas indígenas son alrededor de 104,000 habitantes nativos americanos. Al igual que los demás países latinoamericanos, la actual Costa Rica es producto de siglos de explotación, lo cual explica la situación de pobreza y marginación de la mayoría de sus pobladores. A pesar del esfuerzo realizado por sus gobiernos para hacer llegar la educación a todos los rincones del país, este no ha logrado despegar en el contexto de la globalización. La enseñanza general básica es obligatoria y gratuita. Es supervisada por el Ministerio de Educación Pública. La cobertura en primaria es prácticamente universal, mientras que en secundaria ronda el 70%. La tasa de alfabetización del país es de un 94.9%. Los resultados de la prueba PISA, publicados en diciembre de 2011, ubicaron a Costa Rica como el segundo mejor país en América Latina en las áreas de lectura y ciencias, y quinto en matemáticas, aunque muy por debajo de los resultados de países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. En 2015, Costa Rica retrocedió cuando se ubicó en el puesto 55 de 72 países evaluados. Por otra parte, en 2016, el Índice de Competitividad Global destacó a Costa Rica como el mejor país con el índice de educación de América Latina. Ocupó el lugar 40 a nivel mundial en inscripción en educación primaria, 10º en educación secundaria y en general se ubicó a la educación del país hasta la preparatoria entre las primeras 30 mejores del mundo. En términos absolutos, los niños costarricenses de contextos desfavorecidos tienen más posibilidades que nunca de ir a la escuela y obtener un título universitario. Pero las brechas relativas en oportunidades educativas entre pobres y ricos siguen siendo amplias, y la calidad de la educación recibida por los pobres deja mucho que desear. Solo 1 de cada 10 estudiantes de hogares pobres en Costa Rica logra llegar a la universidad, una cifra muy por debajo de la mayoría de países de la OCDE. A pesar de los significativos aumentos en la inversión,
la educación impartida en las escuelas costarricenses no logra sacar al país del rezago económico en que se ubica, sobre todo porque los contenidos que se enseñan en las escuelas no corresponden con las necesidades del mercado laboral. Las fortalezas y debilidades del sistema educativo han sido piezas de un rompecabezas que el gobierno costarricense no ha terminado de armar. Los logros caminan por un lado y las deficiencias por otro, de manera que los procesos quedan aislados. En definitiva, solamente puede afirmarse que los desempeños de los estudiantes costarricenses son mediocres. Muy diferente ha sido la situación de Corea del Sur. Corea del Sur se encuentra situada en el nordeste de Asia, limita al norte con la República Democrática Popular de Corea, al este con el Mar del Japón, al sureste y sur con el Estrecho de Corea y al oeste con el Mar Amarillo. Su territorio tiene una superficie de 99.678 kilómetros cuadrados. La capital, Seúl, tiene una población de 10 millones de habitantes de un total de 51 millones de habitantes. En los años 50, era un país que estaba ubicado entre los países más pobres, comparable con los países africanos más pobres. Pero luego, en los años 70 y 80, Corea del Sur, con un fuerte programa de recuperación de la economía basado en el crecimiento industrial y agrícola, se ganó el título de el país que logró el milagro del río Hangang. El nivel de desarrollo de Corea del Sur es muy alto y sostenido, y es coherente con el nivel de industrialización alcanzado. En los últimos 50 años, Corea del Sur ha pasado de ser uno de los países más pobres y con mayor tasa de analfabetismo del mundo a convertirse en una de las principales potencias mundiales en economía y educación. El informe PISA y otros sondeos y encuestas sitúan a Corea del Sur a la cabeza de la educación, superando incluso a países como Finlandia, tradicionalmente en la vanguardia educativa. ¿Cómo ha influido la educación en el tremendo éxito económico de este país? Desde que en 1945 Corea del Sur se liberó de la ocupación japonesa, los sucesivos gobiernos han apostado por la educación como un medio para sacar al país de la pobreza y generar un capital humano capaz de compensar su falta de recursos. Hasta el día de hoy, los surcoreanos sienten una absoluta pasión por la educación, pues la ven como la única vía para labrarse un buen futuro y contribuir al crecimiento económico del país. Por eso, el esfuerzo de los estudiantes puede interpretarse como una suerte de patriotismo. Su formación va ligada al futuro del país. El avance en el sistema educativo fue de la mano con el avance industrial, de modo que para el momento de planificarse la educación primaria, los empresarios contribuyeron a la formulación de políticas, y lo mismo sucedió con la educación secundaria y universitaria. De este modo, el sector educativo proveyó trabajadores con un adecuado nivel de educación que fue requerido en cada etapa del desarrollo. Entonces no fue solo el gasto en educación lo que vino a fortalecer la economía, sino que ese gasto estuvo en concordancia con las etapas del desarrollo económico. Solo así, la educación se convirtió efectivamente en apoyo del proceso de industrialización y detonante del progreso nacional. Las políticas educativas son a largo plazo, pero los currículos se actualizan. Las leyes educativas no se ven afectadas por los cambios de gobierno. Sin embargo, los surcoreanos modifican el currículo escolar cada 5 años para adaptarlo a las necesidades laborales y de crecimiento del país. De este modo, los estudiantes salen preparados para las exigencias de la sociedad en la que viven. La competencia digital se considera una prioridad, ya que su desarrollo permite a los alumnos afrontar los retos laborales del siglo XXI. Los profesores reciben formación para integrar las tecnologías de la información y la comunicación en sus clases, y la tecnología se considera una herramienta para que todos tengan acceso a la educación. Casi 3 millones de alumnos estudian por Internet desde casa gracias al sistema CyberHome, una plataforma digital
que les permite a los alumnos pobres reforzar su educación sin tener que asistir a las costosas academias privadas. La escolarización puede llevarse a cabo tanto en centros públicos como privados. Apenas hay diferencias pedagógicas entre ellos, ya que el Estado ejerce un importante control. La enseñanza es gratuita y obligatoria de los 7 a los 15 años. Este periodo cubre los 6 años de educación primaria y los 3 primeros años de secundaria. Para pasar a secundaria se exige a los alumnos superar un examen. También existe un estricto instrumento de selección para entrar a la universidad, conocido como el infierno de los exámenes. El Estado y los ciudadanos realizan una gran inversión en educación. La República de Corea le dedica casi un 7% de su Producto Interno Bruto y destina partidas para enviar a los mejores alumnos a estudiar a las mejores universidades extranjeras. Una vez cumplida la enseñanza obligatoria, el 90% de las familias invierte hasta 1/3 de su ingreso mensual para que sus hijos completen su formación académica y logren cursar una carrera. El éxito educativo coreano se debe principalmente a 3 factores: la familia, las instituciones educativas y sus profesores. Los profesores son muy respetados. Al igual que en Finlandia, los docentes se cuentan entre los profesionistas mejor pagados y más venerados del país. Solo acceden a las escuelas de magisterio los mejores alumnos de cada promoción, que vienen a ser un 5% de los aspirantes, y a lo largo de la docencia se someten a evaluaciones anuales en las que también participan los alumnos y sus familias. Los alumnos reciben más de 10 horas de clase al día. Comienzan a las 8 y terminan hasta las 5 de la tarde. El propio centro educativo les ofrece una cena rápida para que lleguen puntuales a diversas academias privadas o hagwons, donde reciben de 4 a 5 horas de clases particulares, terminando así a las 10 de la noche. Pero su jornada no acaba ahí, ya que en casa siguen estudiando. Los alumnos surcoreanos estudian 16 horas más a la semana que la media de la OCDE. Para los surcoreanos, si alguien no tiene éxito en la escuela, tampoco lo tendrá en la vida. Estudian para dirigir empresas que lideren el desarrollo económico del país, no para ser empleados. Estas ideas se traducen en un alto nivel de exigencia a la hora de estudiar. Sin unos buenos resultados, los alumnos no podrán acceder a las mejores universidades ni elegir el camino que desean para alcanzar el buen puesto laboral. Esta idea genera mucha presión. Viven en estrés permanente. Por eso, según las encuestas de la OCDE, los alumnos surcoreanos son los más infelices. Como consecuencia, la tasa de suicidios entre menores de 24 años es la más alta del mundo. Una vez analizada la situación de la educación en Costa Rica y en Corea del Sur, vale la pena reflexionar acerca de lo que la OCDE entiende por calidad. Para la OCDE, un sistema educativo de calidad se alcanza al conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia y desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes, lo cual permitiría a los sistemas educativos contar con la capacidad que necesitan para ofrecer una mejor instrucción que lleve a mejores resultados. En el caso de Corea del Sur, diseñaron un sistema educativo centrado en la enseñanza de las matemáticas, las ciencias básicas y la consolidación de una cultura plural que permitiera a los jóvenes y niños convivir y entender la globalización como un proceso cultural, económico y social. Los resultados saltan a la vista. Su éxito económico es irrefutable. Su competitividad es alta. Sin embargo, pareciera que ese tipo de educación convierte a los ciudadanos en engranes de un sistema competitivo y salvaje que los deshumaniza y les roba la felicidad, que los convierte en simples máquinas de estudiar. Habría que preguntarse si ese podría ser el ideal de todos los países. ¿No sería mejor un sistema educativo que permitiera la realización integral y armónica de las personas, que les facilitara ser más felices y plenos, aún a costa del éxito económico?